Estamos de regreso en SPR Noticias. Muchas gracias por continuar ahí. Y regresamos con esto que ha causado mucha inquietud. Ayer se lo informábamos, pero como suele pasar con los temas de la Suprema Corte, a veces no llegan tan hondo como deberían en la sociedad. ¿A qué me refiero? Bueno, declaró la Suprema la constitucionalidad de las inspecciones policíacas en personas y vehículos sin mediar orden judicial, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales. Al resolver una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con 8 votos a favor y 3 en contra, es decir, mayoría calificada absoluta, pues, este proyecto del ministro Javier Lainez Potisek, y ojalá usted cheque el perfil de este ministro en concreto, es que se aprobó esto de lo que le hablamos y vamos a seguir platicando. Por su parte, el ministro José Fernando Franco González destacó en su argumentación en contra que se trata de figuras excepcionales y advirtió que en realidad el problema radica en un tema de seguridad jurídica para las personas que pueden verse sujetas a estos actos, por lo menos de molestia. Bueno, vamos a desmenuzar un poquito más este asunto para que llegue más profundo, porque es importante. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Rogelio Rodríguez de Arduño, especialista en Derecho por la UNAM y apasionado en los temas que tienen que ver con la Corte, porque de veras es que nos afectan en muchos sentidos y no nos damos cuenta hasta que nos llega una revisión. ¿Cuál es el problema con esto que ayer la Corte avaló? Bueno, la Corte abordó la constitucionalidad de estas medidas de las que tú ya diste cuenta. Esto es de la inspección con fines precautorios en las personas y en sus bienes, particularmente en sus vehículos. El tema se tenía que contrastar con la constitucionalidad de algunos principios fundamentales. Presunción de inocencia, por ejemplo, el estado de la privacidad de las personas y el otro, libre tránsito, el derecho al libre desarrollo de la persona. ¿Quién lo planteó? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sí, claro. Y entonces IFAI, ahora INAI. ¿Qué es lo que habían argumentado? Que estas disposiciones contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales eran anticonstitucionales porque al omitir la exigencia del mandamiento judicial rompía con toda esta cadena armoniosa del proceso penal acusatorio, que es la novedad de 2008, sí, no tanta novedad. ¿Qué alegó la Corte ayer en su sesión pública? Por un lado, el ministro Lainez Potisek ponderó los criterios precedentes de la primera sala en amparos en revisión que resolvió, en donde abordaron una figura doctrinaria novedosa, la pongo entre comillas porque no coincido en ella, que es la sospecha razonable. Esto es... ¿Qué es eso? Es que ¿cómo? A ver, ¿usted qué entiende cuando dice sospecho razonablemente que en ese coche puede haber algún delincuente? ¿Cómo determinan eso? ¿De qué están hablando? Bueno, abordaron algunos casos de precedente. Por ejemplo, la apariencia del sujeto, el estado de nerviosismo, el que haya habido una previa advertencia o aviso criminal, que avisos crímenes se conoce, el que alguien diga, córrele porque en la esquina contigua acaba de haber un asalto o en tal cadena comercial hay un acto que está llevando a cabo en posible comisión de un delito. La autoridad acude y en ese momento toma la medida contraconstitucional, como lo dices tú claramente, lo dice el ministro Franco, lo dice el ministro Cosío, es anticonstitucional porque esa medida nos rompe el principio de presunción de inocencia y hace preconstituir la prueba. ¿Qué no abordaron los ministros, César Auditorio? No abordaron un tema constitucional, el obtener las pruebas a través de violación de derechos humanos. Estuvo ausente en la discusión. La Constitución dice que toda prueba que se obtenga en violación de derechos humanos es por regla general ilícita. Y nos hubiera gustado conocer los criterios al caso concreto porque rompe el principio de presunción de inocencia y permite y exonera, y eso lo habíamos comentado fuera del aire y una conversación que tuve contigo previamente en estos temas, en cuanto a que está facilitándole a las policías, está relevando a las policías de la labor de profesionalizar su investigación. Si alguien va pasando, tiene aspecto criminal, entonces, o aspecto sospechoso, razonable, entonces será detenido, le será además cateada su persona, se alegó hasta dónde, por ejemplo, las partes íntimas, pudentes, etc. Pues, y con lo sensible que estamos por este tema, claro, obviamente. Sí. Pero a ver, doctor, déjame preguntarte en concreto, para terminar con esta parte de nuestro tema. A ver, esto quiere decir, para que nos escuchen, si nos está escuchando algún policía, algún mando policíaco de la Secretaría de Seguridad Pública, esto quiere decir que los policías pueden revisar a su albedrío como ellos consideren, sin más. ¿Y el ciudadano no se puede oponer? César, es muy prudente eso que dices, porque esto
Sin embargo, de lo que he señalado y lo que hemos criticado algunos de la decisión, los mismos ministros, que vamos a ver cómo viene su voto concurrente, no va a ser que sea una contradicción como la contradicción de tesis 293, donde hayan votado en favor, pero realmente hayan votado en contra. Sí, pero no. Sí, pero no. Pero sin perjuicio de ello, lo que sí quedó ayer de manifiesto en la sesión, y está en la versión estenográfica, es que esto no podrá ocurrir en plazas públicas, en retenes, en aeropuertos, en puertos y en servicios públicos de transporte, entre otros. De manera tal que los señores policías, y nos dirigimos a ellos, a quienes está direccionado esta aparente salvedad en su actuación para recabar elementos o indicios, solo lo pueden hacer si está involucrado un aviso criminal o si está dentro de una averiguación. Mucho ojo, porque se tiene que hacer un protocolo en la Secretaría adecuado a esta determinación, así que todavía hay esperanza, no se preocupe demasiado por este tema. Oye, pero hay unos temas, ahora le entran a este tema los ministros, pero hay temas también muy relevantes que en algún momento son gran noticia y de pronto parece que son los olvidados de la Corte. ¿Qué ha pasado con la marihuana, el uso lúdico? En 2015 se avaló la inconstitucionalidad de algunas disposiciones de la Ley de Salud para que 4 sujetos pudieran consumir marihuana. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Por qué lo guardan? ¿Cómo funciona? Bueno, lo que yo quisiera compartir contigo y con el auditorio César es que ese amparo indirecto en revisión, lo hablo con cierta técnica, nuestro auditorio va a comprender por qué lo estoy abordando así. Es, digamos, un germen para que si ocurre otro pronunciamiento de inconstitucionalidad en el mismo sentido, esto es que otro grupo de personas o una persona individual solicite el amparo, el permiso de la COFEPRIS si les ha negado, que fue el origen del anterior, para el autoconsumo, para tener la siembra, cultivo, posesión y consumo con fines no comerciales, de especulación comercial, les sea negado, puede acudir al amparo. Si el amparo les es negado, como en ocasión anterior fue señalado, entonces en la segunda revisión con la Corte estaría obligada a iniciar el gran debate nacional, que es... Eso se dijo, en su momento se convirtió en celebridad el ministro Saldívar, ¿y ahora? El ministro Saldívar salió a medios diciendo, ahora estaría de los otros. No, creo que es una verdad a medias la que ha dicho el señor ministro respetuosamente, porque lo que necesita la Corte es resolver amparos que ya tiene en revisión, que ya los le han denunciado los colegiados y que la Corte los tiene simplemente ya aplazados o sin listar. El momento que lo liste y que se reitere el criterio de inconstitucionalidad, notificará al órgano emisor. El órgano emisor es el Congreso de la Unión y tiene que iniciar el debate nacional. Yeah. Los señores políticos, los señores diputados, los señores senadores tendrán que iniciar el debate nacional. Con una cuestión adicional y última, César, por el tiempo que en estos espacios es muy importante. El presidente de la República y el Congreso tienen la atribución de solicitar a la Corte resuelva con carácter preferente y no lo han hecho. La Corte misma tiene la atribución de hacerlo en temas del interés nacional, como es este caso. Entonces, el tema de la marihuana es de pronóstico claramente identificable. Es inconstitucional prohibir el uso lúdico y entonces tenemos que ocuparnos de una regulación. Claro. Y eso es lo que se tiene que definir absolutamente por los políticos y por la Corte. Son unos temazos, son los olvidados de la Corte. Te vamos a invitar la próxima semana, por favor, para seguir hablando.